Con mis manos hacia el cielo, mi mente y corazón hoy clama. Amén. En Mateo 19:26 nos dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Algo muy importante es que nosotros podamos entrar en este pensamiento, lo que nos dice la palabra en esta cita, ¿verdad? De Mateo 19:26, de entender realmente que nosotros le servimos a un Dios que todo le es posible. Amén. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas nosotros entramos en dudas, entramos en frustraciones donde no, no llegamos a ver, no llegamos a comprender o en aceptar en que nosotros servimos a un Dios todopoderoso. Nosotros somos hijos de un Padre que cuida y que guarda de nuestras vidas, de nuestras almas, ¿verdad? Y nosotros es algo importante saber que cuando el Señor nos manda a creerle a Él, a tenerle una fe que sea valiente, una fe que sea atrevida, una fe que sea segura en Él, en donde no haya ningún obstáculo, no haya ninguna palabra que se nos venga a nuestros oídos a venir a tambalear esa fe, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que estar ahí pendientes de eso, ¿verdad? Estábamos hablando en esta semana de que nuestra fe es algo que nosotros tenemos que tener un cuidado muy especial. Es un cuidado que tenemos que tener a diario, ¿verdad? No es algo que tenemos que estar descuidando de él, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, si yo soy cristiano, si yo soy un hijo de Dios, eso, mi fe es algo que ya está ahí, y es cierto, o sea, nuestro Dios nos da una fe, pero es nuestro trabajo de cuidar de esa fe. Es nuestro trabajo de poder decir, no, yo voy a estar alimentando mi fe. Y estuvimos comparando la fe como a una planta, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una planta, a los que les gusta la jardinería, ustedes sabrán más que yo, ¿verdad? Que para cuidar una planta no es solamente de tener un hobby, un pasatiempo, sino que nosotros tenemos que dedicarnos a esa planta, saber cuánto sol está recibiendo, saber cuánta agua está recibiendo, sabiendo que tenemos que darle una vitamina, ¿verdad? Que tenemos que ir limpiando la tierra, tenemos que ir cortando lo que ya se está muriendo alrededor, ¿verdad? Quizá separando una planta que quizá lo esté envenenando. Es un cuidado que nosotros tenemos que tener hacia esa planta. Y así mismo es el cuidado que tenemos que tener con nuestra fe, ¿verdad? No sé quiénes dirán, quizá yo me estoy juntando con personas que me están alimentando o mal alimentando, ¿verdad? Me están diciendo cosas negativas, me están tratando de decir, no, eso no es posible, no pidas eso, no creas en eso no va a suceder así, y nos hace contradecir lo que nosotros hemos estado aprendiendo a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Esas son cosas que tenemos que ir limpiando y muchas veces estas personas son o nuestros familiares o son amistades que hemos conocido por años y nos cuesta separarnos de ellos, ¿verdad? Nos cuesta cortar esas conexiones, esas relaciones que quizás nos están haciendo daño a nuestra fe, a nuestra vida espiritual. Pero el Señor nos manda a hacer eso. Si nosotros queremos vivir, si nosotros queremos tener esperanza, si nosotros no queremos desmayar, estas son algunas cosas que el Señor nos manda a que nosotros nos separemos de eso para poder ya alimentar bien, porque saben algo, cuando nosotros quitamos algo de nuestra vida, tenemos que poner algo en su lugar. Si estamos quitando toda esta negatividad, si estamos quitando toda esta suciedad, también tenemos que ahora alimentarnos bien con su palabra, con ir a la iglesia, con acercarnos con esos hermanos que realmente nos dan buen consejo, que nos están apoyando, que quizás nos estamos apoyando mutuamente, ¿verdad? Acercarnos hacia ellos y decir, mira, yo necesito ayuda, yo necesito que alguien esté conmigo, ¿verdad? Muchas veces solamente necesitamos estar con alguien para que nos podamos influenciar en la manera que Dios quiere que nosotros lo hagamos.
¿verdad? No es quizá el estar orando, y no necesariamente estar orando y ayunando todos los días necesariamente, aunque hay personas que lo hacen así, pero con el simple hecho de tener a esa persona que uno tiene esa confianza de decir, no, yo sé que esta persona me va a guiar bien. Yo sé que esa persona me va a dar palabra de esperanza. Yo sé que esa persona me va a decir, no, quita ese pensamiento negativo y creámosle a la palabra, que creámosle a que cuando el Señor nos dice que Él no nos va a desamparar, que es así. Aún en nuestros momentos de soledad completa que sentimos, incluso estando en la iglesia, nos sentimos tan solos, pero es porque nuestra mente está rodeada de esa soledad y no permitimos a que Dios haga esa obra dentro de nosotros, ¿verdad? Y algo muy importante que cuando nosotros escuchamos que tenemos que tener fe, y para iniciar eso, antes de entrar en esa parte, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos la palabra fe, yo recuerdo que cuando yo era chiquita y nos estaban enseñando en la escuela dominical, donde lo ponen bien bonito, hasta con dibujos y todo, ¿verdad? Todos los que hemos estado en la escuela dominical saben de lo que estoy hablando. Y yo recuerdo que cuando yo logré entender la palabra fe, ¿verdad? Es, es la esperanza de lo que no se ve, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar pensando en eso, de decir, no, yo Señor, yo estoy creyendo aunque no veo. Yo voy a tener esta seguridad aunque no lo puedo tocar, no lo puedo ver, aunque se sienta tan lejos. Yo voy a creer. Y cuando inicialmente estamos aprendiendo de la fe, de esta palabra tan chiquita, esta palabra tan simple, ¿verdad? Uno diría, fe es una palabra tan simple y tan sencilla, pero lleva un peso muy grande, lleva algo, un mensaje tan poderoso, una fuerza tan poderosa detrás de esa palabra. Y obviamente cuando aplicamos, lo aplicamos es aún más, ¿verdad? Porque estamos logrando que el Señor haga su obra dentro de nosotros. Y nosotros, cuando dejamos pasar mucho tiempo, como que vamos desvalorizando la palabra fe, porque como lo hemos escuchado tantas veces en nuestras vidas, incluso hasta nos molestamos porque nos dice el pastor, no, no te preocupes, solamente tiene fe. No te preocupes, solo vamos a esperar en Dios. Y uno quiere acción, ¿verdad? Uno quiere que las cosas vayan progresando rápidamente porque estamos en un estado de emergencia, estamos en un estado de desesperación, ¿verdad? Y queremos que el Señor actúe ahorita. Si el Señor me ama tanto, ¿por qué no está actuando ahorita, verdad? Y como que se nos va quitando el significado de fe, se nos va quitando el peso de lo que significa la fe, ¿verdad? Uno de estos días estábamos en una reunión y nos estaba contando un hermano, ¿verdad? De que nosotros no tenemos fe como lo tenían la gente de la Biblia, ¿verdad? El padre de la fe, Abraham, el padre de la fe que tuvo esa fe. Job, que también tuvo esa fe, donde no pudo su situación ganarle a él, no pudo su circunstancia, su obstáculo, su problema ganar su fe. Él siguió adelante, él creyó al Señor y dijo, no, yo creo en ti. ¿Quién soy yo para cuestionar a un Dios todopoderoso, para cuestionar al que me creó a mí? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Como que pudo reflexionar rápidamente. Y es así donde nosotros, se me vino cuando este hermano estuvo hablando, nosotros ya no tenemos esa fe original, esa fe como fue creada o diseñada de creerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Ya la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Quitemos lo de los demás, pero la mayoría de cristianos no creemos a la manera de la fe original, no tenemos esa fe original como antes lo tenían, ¿verdad? Y eso es algo muy peligroso, eso es algo muy triste, porque es ahí donde nosotros limitamos el poder de Dios. Dios es un Dios todopoderoso y lo creemos que así es, ¿verdad? Pero muchas veces nuestras acciones y nuestra falta de fe limita el poder de Dios en nuestras vidas.
Y cuando escuchamos la palabra fe y estamos caminando en esa fe, nosotros pensamos que, ok, me toca quedarme sentada y esperar con los brazos cruzados, ¿verdad? No, el Señor nos demanda cosas a nosotros. El Señor requiere algo de ti y de mí cuando nosotros decimos, yo tengo fe, yo voy a creer en ti. ¿Verdad? El Señor demanda cosas de nosotros, no solamente decir, porque antes, ¿verdad? Quizá yo de pequeña yo decía eso, yo soy una niña, yo soy una adolescente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo le voy a estorbar el trabajo del Señor si me pongo a hacer algo, si me pongo a inventar algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer en este proceso, ¿verdad? Que el Señor me tiene, sino mejor me quedo aquí sentadita, tranquilita, esperando que Dios va a hacer cosas grandes en mi vida, ¿verdad? Pero no, el Señor nos demanda a que nosotros actuemos también. Su palabra nos dice en muchas áreas de la Biblia que nosotros somos copartícipes con Él, ¿verdad? Y tampoco estoy diciendo que estamos a su mismo nivel, no, no, no. El Señor nos manda a hacer cosas. Un versículo que es tan sencillo, que de hecho es uno de los versículos favoritos de mi papá, que es Salmos 37:4. Es un versículo tan sencillo, hasta bonito se oye como palabras bonitas, ¿verdad? Y dice así, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y al simple leerlo, uno dice que bello que nosotros solamente, el Señor solamente nos manda de deleitarnos en Él, de gozarnos en Él. Pero en realidad cuando lo leemos ya con en un conocimiento más maduro, ¿verdad? Una mentalidad más madura, podemos entender que esto es una orden del Señor. Esto no es una sugerencia, esto no es para que nosotros estemos tranquilos en medio de nuestro problema. Esto es una orden. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Nosotros tenemos que tomar esa parte. Esa es mi parte. Nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Mi parte es deleitarme en Jehová. Y después, luego que dice, ¿cuál es la parte de Dios? Después dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa eso? Si el Señor no está concediendo nuestras peticiones de nuestros corazones, es porque no estamos haciendo nuestra parte. No estamos gozándonos en Él, ¿verdad? El deleitarnos, cuando estaba preguntando hoy en esta semana, ¿verdad? El deleitarnos significa estar gozosos. ¿Y cómo yo voy a estar gozoso en un problema? ¿Cómo yo voy a estar gozoso si no tengo el dinero para pagar mi renta? ¿Cómo yo voy a estar gozoso si me acaban de dar malas noticias del hospital de que tengo tal enfermedad? ¿Cómo yo voy a estar gozoso si mi hijo está más rebelde que nunca? No, el Señor dice, deleítate a sí mismo. La palabra fe, ¿verdad? De esperar lo que no tenemos, tener convicción de lo que no podemos ver. Eso es una locura, eso es contradicción. Ese versículo, ¿verdad? Que está, yo creo que está en Hebreos, ¿verdad? Es una contradicción total. Si podemos ir ahí, vamos a ir a Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ambas cosas son una contradicción, es una locura. ¿Cómo vamos a tener certeza de lo que estamos esperando si aún no lo tenemos? ¿Cómo vamos a tener convicción de algo que aún no lo vemos? Es una contradicción total. Que para mí, yo digo simplemente, la fe significa locura. Si nosotros queremos recibir algo, tenemos que actuar con locura. Obviamente locura en Dios, ¿verdad? No vamos a estar haciendo locura del mundo. No, locura en Dios. ¿Verdad? Nosotros vemos en muchas historias de la Biblia, ¿verdad? Si vemos en Lucas, en el capítulo 5 cuando se habla del paralítico y sus amigos que lo estuvieron llevando en ese lecho, ¿verdad? Y donde es por la multitud no podían llegar normalmente, no podían llegar
hacia Jesús. ¿Y qué fueron lo que ellos hicieron? Se subieron hasta el techo, hicieron un hoyo y bajaron al paralítico. Eso es una locura. Uno diría, qué pena. ¿Cómo yo voy a estar en una casa abriendo el techo de alguien que uno ni conoce, verdad? Pero actuaron en locura, ¿verdad? Actuaron en esa fe. Actuaron sabiendo que si ellos actuaran en fe, que ellos iban a poder recibir esa sanidad. Y así mismo lo fue. El paralítico se levantó, ¿verdad? Y pudo caminar de nuevo. Y otro es Zaqueo. Ahí también mismo en Lucas 19 se habla de Zaqueo, ¿verdad? Donde también por la multitud no podían ni ver hacia dónde estaba Jesús, pero ¿qué fue lo que él hizo? Él se subió a ese árbol para ver a Jesús. Y cuando el Señor, cuando Jesús lo vio, ahí en Lucas capítulo 19, versículo 8, dice, entonces Zaqueo, Jesús lo vio y le dice, Zaqueo, baja aquí, baja. Y después dice, entonces Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y uno diría, pues hermana, ahorita en esta economía eso no es posible, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo Zaqueo? Dijo, yo el doble se lo doy a los pobres. El, el doble de lo que yo tengo se lo doy a los pobres. Y si en algún momento he defraudado a alguien que claro que sí lo hizo, ¿verdad? Si nosotros leemos el contexto, sí, él no era muy querido, él no era muy querido. Y dice, se lo daré cuadruplicado. Eso es una locura, pero él actuó en fe, él actuó en fe. Y así mismo el Señor quiere que nosotros actuemos en locura, sabiendo que Él va a responder, ¿verdad? Y por eso muchas veces el Señor nos manda a ser como niños. Ustedes, si pueden regresar el cassette, ¿verdad? De su vida, ustedes se recuerdan que antes era más fácil creer en las cosas, ¿verdad? Los adultos nos decían algo, quizás nuestros compañeros, nuestros amiguitos, nuestros hermanos nos decían algo y nosotros facilito creíamos. Y por eso el Señor en un versículo, ¿verdad? De la Biblia también nos manda a ser como niños, de tener esa inocencia de creer inocentemente, de creer puramente, ¿verdad? Y Él no nos está mandando a creer a alguien más necesariamente. El tema de hoy es tenerle fe a Él, al que no tiene récord de defraudarnos, al que no tiene récord de romper promesas. Él es alguien que es digno de ser confiado, digno de creerle a Él. Él es el único. Si hay alguien en este mundo que nunca debemos de dudar, de creer, no, esto no va a ser posible, esto no va a suceder. No, es a nuestro Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso, porque Él jamás nos ha mentido, Él jamás ha roto una promesa, Él jamás, o sea, no está en su naturaleza el mentirnos, el fallar. Él no puede hacer eso, aunque Él quisiera, ¿verdad? Él no puede fallarnos, él no puede, no está en su naturaleza hacerlo. Y entonces Él nos manda a nosotros a creerle a Él con esa fe inquebrantable, inmovible, y decir, Señor, yo te voy a creer. Y está bien, nosotros somos seres humanos, nos va a entrar la duda, nos va a entrar la frustración, nos va a entrar esas preguntas de que, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero el Señor Jesús nos dice, no desmayes, no tengas esa duda. Y así mismo como nuestro apóstol Byron nos ha enseñado, ¿verdad? Si nos vienen esos pensamientos, si nos vienen esas dudas, ¿verdad? Está bien, tenemos la tarjeta de ser seres humanos, ¿verdad? Pero solamente 5 minutos. Yo no sé cuántos de ustedes se han tomado el tiempo, ¿verdad? En su celular, de decir, ok, vamos a poner un tiempo de 5 minutos y ya cuando suene esa alarma, ya no más.
Ya cuando suene esa alarma, ya voy a creer en Dios y voy a esforzarme en creer en Él. Y no nos va a costar mucho si estamos leyendo su palabra. No nos va a costar mucho si estamos escudriñando su palabra y viendo que una y otra y otra y otra y otra vez el Señor cumple. Que en los peores de los casos el Señor cumple. El Señor se demuestra, se manifiesta. Incluso cuando humanamente lo sentimos que es el último minuto, el último segundo, pero ¡fum! Ahí aparece el Señor, ¿verdad? Solo pensemos, ¿verdad? Cuando los israelitas estaban ahí frente al mar con los soldados de Egipto ahí persiguiéndoles, ¿verdad? Y estaban el último segundo, no sabían ni qué hacer, pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Abrió el mar. Algo imposible, algo sobrenatural, algo que no es normal, ¿verdad? El Señor abrió el mar para que solamente ellos pasaran. Y no, si vamos a ese lugar, no vemos todavía las aguas partidas, no. Solo pasaron ellos, los israelitas, en tierra seca, mis hermanos, en tierra seca, hasta les secó el camino, ¿verdad? Pasaron y cuando pasó ya el último israelita, ¿qué fue lo que pasó? ¡Fum! Otra vez unió las aguas. O sea, hasta que, aunque nosotros sintamos que es el último segundo, sabemos que el Señor se demuestra, se manifiesta y dice, yo estoy aquí, no desmayes, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener ese cuidado. Y dice, mientras esperamos en Él, debemos de resistir la tentación de volvernos perezosos en nuestra fe. Y ahí en Hebreos 6:12, si vamos a Hebreos 6:12, ¿qué nos dice? Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí está otra clave. Uno dice, pero ¿por qué no me ha llegado mi promesa? ¿Por qué no me ha llegado mi respuesta? ¿Por qué no me ha llegado mi sanidad, mi milagro? Es porque no hemos tenido la fe y mucho menos la paciencia. Yo creo que las dos van juntas de mano a mano, ¿verdad? No tenemos la fe para hacerlo, no tenemos la fe para heredar esas promesas. Hay tantas promesas en la palabra del Señor que yo les estaba contando a los hermanos que yo tengo una Biblia donde ya está subrayada todas las promesas y uno se queda asombradísimo de las cantidades de promesas que están en la palabra de Dios y nosotros ni lo sabemos, ¿verdad? Porque cuando Dios hace una promesa, Él no nos dice, yo te prometo tal y tal cosa. Yo te prometo si haces tal cosa, yo te prometo esto y esto y eso. No, cuando el Señor habla, ya es una promesa. Ya está establecido y nadie lo puede mover, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a heredar esas promesas? Al nosotros tener esa fe. Y si nosotros, ¿verdad? Así como dice, a fin de que no os hagáis perezosos, no seamos flojos, no seamos vagos, no seamos, ¿cuál sería otra palabra? De no descuidar de nuestra fe, no bajar nuestro nivel de fe, ¿verdad? Porque a veces pasan días, pasan semanas, pasan meses, pasan años y pasan hasta décadas donde estamos esperando en eso, pero yo, como dije al principio, nosotros muchas veces como que ya somos muy desesperados. Yo siento que ya estas generaciones últimas, ¿verdad? Hemos sido generaciones muy desesperadas, donde no esperamos, no sabemos cómo esperar, ¿verdad? Nuestra pastora nos estaba contando de que ella tuvo fe de que su hermano iba a regresar en los caminos del Señor y pasaron años, años y años de que no se miraba la respuesta, no se miraba ni que se estaba acercando ni un poquito, ¿verdad? Pero estaba ahí su mamá y la pastora, ¿verdad? Orando que su hermano regresara a los caminos del Señor. Y pasaron años. Yo digo que eran 14, ella dice que eran 9, ¿verdad? Pero que pasaron muchos años que hasta el fin
él sí logró regresar a los caminos del Señor. O sea, no hay que desmayar, no hay que decir, incluso tenemos que tener mucho cuidado en decir, no, no fue la voluntad del Señor, pero lo decimos porque ya nos cansamos de esperar. Lo decimos porque ya nosotros decimos, pues ya no sucedió y no sucedió y ya apagamos esa pasión, apagamos ese furor, ¿verdad? De querer clamar por esa petición, ¿verdad? Ya en nuestra lista de peticiones ya lo cruzamos, no porque el Señor respondió, sino porque nos cansamos de esperar, ¿verdad? Y el Señor quizá quiso esperar hasta el último segundo y nosotros ni logramos esperar hasta ese tiempo, ¿verdad? Es algo muy peligroso, mi hermano, que yo diría que hasta que nosotros nos vayamos de esta tierra, no cansarnos de esperar en las promesas del Señor, no cansarnos de esperar en la respuesta de nuestra petición, de nuestro clamor. No dejar de decir, no, el Señor no quiso, no, el Señor no fue la voluntad del Señor. No, no, no. No cansarnos hasta que nos vayamos de esta tierra, hasta que Jesús venga a recogernos, ¿verdad? No estar con esa desesperación, ¿no? Sino seguir clamando. Y por eso es tan importante, por eso es tan importante tener esa comunidad, porque saben algo, cuando uno cae, el otro lo levanta. Y por eso es importantísimo. A veces uno dice, yo estoy mejor aquí en mi casa. No. Aunque hayan problemas en la iglesia, aunque haya personas que quizás no nos caiga bien o nos den malas miradas, pero hay algunas personas que realmente nos quieren ayudar, nos quieren estar con nosotros en esos momentos y nos pueden levantar nuestro ánimo, decir, no, 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 levántate, sigue clamando, sigue orando, no te desmayes, está firme en lo que el Señor te ha prometido, está firme en lo que tú sabes lo que vas a recibir en un tiempo, en el tiempo perfecto del Señor, ¿verdad? No hay que desmayar. Y por eso es importante, ¿verdad? Estar en eso. Y otra cosa que yo sé que es importante, es algo quizá muy, diríamos, muy infantil, pero yo creo que, como dije antes, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser así como los niños. Nosotros tenemos que vivir asombrados. Tenemos que vivir asombrados todos los días de nuestras vidas de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando estemos en esos momentos de duda, de decepción, recordémonos de las cosas que ya el Señor ha hecho en nuestras vidas para animarnos de nuevo. Y por eso es importante siempre estar leyendo la palabra de Dios y decir, no, no, no. Si yo estoy sirviendo al mismo Dios que está en esta palabra, que está en esta historia, pues yo sé que Él no me va a fallar, ¿verdad? Y muchas veces nosotros bajamos en eso, bajamos en estar emocionados en el Señor y decimos, es que ya no es igual que antes. Yo ya no siento lo mismo que antes, ya las prédicas como que no están tocando como tocaban antes, ya las alabanzas ya no me hacen sentir lo que yo sentía antes, ¿verdad? Y vamos bajando y vamos bajando y vamos bajando. Y decimos, le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué tú no haces las cosas que hacías antes? Y el Señor nos dice, es que yo sigo haciendo esas cosas, solamente que tú te has acostumbrado a lo bueno. Tú te has acostumbrado en las bendiciones que estás viviendo, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, los padres, ¿verdad? Los padres que quizás vinieron de sus países, que quizá tuvieron una vida que no era fácil, donde los hijos de hoy, ya viviendo en Estados Unidos o ya en estos tiempos más modernizados, ¿verdad? ¿Verdad? Nuestros hijos no saben lo bueno que lo tienen de tener agua caliente y fría, ¿verdad? Al instante, no hay que hervir el agua como lo que tenían que hacer nuestros padres antes, ¿verdad? Ya tenemos una refri que mantiene la comida fría y que puede durar, ¿verdad? Tenemos una lavadoras y secadoras que pueden lavar nuestra ropa y secarlas a un tiempo más corto, donde no hay que estar bajo el sol en la pila, ¿verdad? Lavando la ropa y esperar que se seque, ¿verdad?
No, nosotros los hijos de hoy, ¿verdad? Nuestros niños, nuestros jóvenes de hoy no saben lo bueno que lo tienen porque ya están acostumbrados. Pero así somos nosotros con el Señor también. Nosotros no sabemos lo bueno que lo tenemos ahora. Nosotros no sabemos y se nos olvidan. Hay muchas personas que quizá estén escuchando en este momento que estuvieron entre la vida y la muerte en un tiempo, pero ahora que ya pasó eso y estamos viviendo bien y podemos respirar bien y podemos caminar bien, podemos hablar bien, como que se nos olvida lo que pasamos en ese momento, que hasta el aire se nos hacía falta, ¿verdad? Pero después vivimos acostumbrados a tenerlo bien, a tenerlo bueno todo el tiempo. Y el Señor nos dice, yo sigo haciendo cosas nuevas, yo sigo haciendo cosas maravillosas, cosas sobrenaturales, solamente que ustedes no se dan cuenta porque están acostumbrados a eso. Y eso es un lugar muy peligroso de estar porque ¿qué significa eso? Ya no somos agradecidos, ¿verdad? Que es lo que nosotros decimos con los niños, con los jóvenes. Ellos no son agradecidos, ¿no? Pero también mirémonos nosotros, los adultos. También con Dios muchas veces no somos agradecidos por las bendiciones que tenemos, por la manera que estamos viviendo, lo tenemos muy bien, ¿verdad? Y el Señor nos dice, yo sigo siendo esa columna de nube en el día, yo sigo siendo esa columna de fuego en la noche, yo sigo siendo esa agua que sale de la peña, yo sigo abriendo el mar, yo sigo siendo el pan del cielo que cae, ¿verdad? Donde más lo necesitamos. Yo sigo siendo esas cosas, pero no nos damos cuenta porque ya estamos acostumbrados de las bendiciones. No, vivamos siempre asombrados, maravillados de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? El simple hecho del el pasaje más común de toda iglesia, ¿verdad? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una palabra que sigue activa hoy, sigue siendo activa hoy, que significa que mi familiar, que mi amigo, que mi compañero de trabajo que aún no ha conocido al Señor, todavía tiene la posibilidad de tener vida eterna. Y si el día de mañana, si algo nos pasa a nosotros y hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, como nuestro dueño, el dueño de nuestras vidas, ¿verdad? Si algo nos pasa, incluso el día de hoy, si algo nos pasa y nos vamos, ya no estamos en esta tierra, nosotros estamos garantizado una vida eterna con Él en el cielo. Ya está garantizada, ya tenemos ese seguro de vida eterna para nosotros, ¿verdad? Eso es una palabra activa. Eso no solamente fue para las personas hace 2000 años atrás. No, eso sigue vivo en mí. Y eso es algo que yo tengo que estar agradecido todos los días y obviamente cuidar mi camino, cuidar mi caminar espiritual, ¿verdad? Pero estar agradecido todos los días porque yo sé dónde es que yo voy cuando ya me toque partir con esta tierra, ¿verdad? Con este mundo. Nosotros ya sabemos. Y otra cosa que nosotros también tenemos que estar agradecidos y asombrados está en Juan 14:15 al 17, que nos dice así, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, el regalo del Espíritu Santo que incluso sigue siendo cierto el día de hoy en este año 2023 sigue en pie esa palabra donde el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Si nosotros hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, también significa que hemos recibido al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso es para siempre, obviamente si estamos caminando con Dios, eso es para siempre.
donde el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a consolar, nos va a dar ese discernimiento también, esa sabiduría también mientras buscamos y escudriñamos la palabra del Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo está dentro de nosotros, guiándonos, guardándonos de todo mal. Y eso es algo que también tenemos que estar agradecidos todos los días, mis queridos hermanos, todos los días. Gracias por tu Espíritu Santo que vive en mí, que mora en mí, para que yo no esté solo, porque hay momentos donde realmente físicamente estamos solos, ¿verdad? Donde quizá está ocupado esta persona o esta persona ya no me está hablando o cualquiera que sea la situación. Estamos físicamente solos, pero tenemos que recordarnos que realmente no estamos solos porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ¿verdad? Y es solamente así donde si el Señor va a hacer, y lo va a hacer, cuando el Señor haga cosas grandes en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, es por el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Yo le estaba preguntando a los hermanos, ¿qué es más difícil? ¿Creer que el Señor va a hacer algo en mí o que va a hacer algo a través de mí? ¿Qué es más difícil tenerle fe a, verdad? Y hay diferentes opiniones, ¿verdad? Pero yo creo que ambas cosas son difíciles de creer cuando no tenemos la fe. Y a mí no me gusta decir ya, porque antes lo decía, cuando no tenemos la fe necesaria, la fe original. Ya ayer que estuvimos en esa reunión ya me cliqueó y dice, no, la fe es la fe original. Si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, y ustedes saben, los que saben, saben, eh, la mostaza es una semita bien chiquita, un granito chiquitito, ¿verdad? Si tuviéramos esa cantidad de fe, la palabra de Dios dice, si le decimos a esa montaña, quítate, va a suceder, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que tener esa fe original. No decir, oh, yo tengo poca fe, yo tengo mucha fe. No, fe es fe. Fe es saber que va a suceder aunque no haya ninguna lógica que pueda comprobar eso, aunque no haya una matemática que nos haga entender lo que sí va a suceder así, aunque científicamente es imposible, no. Fe es creer completamente, así como los niños creen, cuando nos creen que le vamos a dar algo y quizá no le damos, pero ellos siguen creyendo, sí me lo va a dar. Mi mamá me dijo, mi papá me dijo, ¿verdad? O ella me dijo que me lo iba a dar y lo sigue esperando y no se le olvida. Así mismo nosotros tenemos que tener fe. Y cuando creemos también que el Señor va a hacer cosas a través de nosotros, porque el Señor nos manda a hacer cosas, nos da órdenes a nosotros, donde nosotros decimos, no, es que yo no puedo, yo no soy capaz. No, recordémonos que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y actuemos en esa fe original y diciendo, no, yo sé que el Señor va a actuar, yo sé que el Señor va a usar, me va a usar y que el poder del Espíritu Santo que está dentro de mí va a ser activada. Y hasta yo me voy a quedar asombrada, hasta yo me voy a quedar maravillada, como que cómo sucedió eso. No, creyendo que el Señor está actuando dentro de nosotros. Amén, mis queridos hermanos, tenemos que tener esa fe. Y otra cosa, que nosotros tenemos que tener completa paz, completa seguridad, que está en Hebreos 4:14. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, nosotros tenemos a ese Dios todopoderoso que nosotros
Él se puede identificar con nosotros y nosotros con Él, porque Él ya pasó por todo lo que nosotros estamos pasando y por lo que vamos a pasar. Y yo me atrevo a decir, hasta pasó lo peor, pero donde nos cuadra a nosotros, ¿verdad? Es que dice, pero sin pecado, o sea, sí lo podemos hacer. Porque imagínense si nosotros tuviéramos a, a un, a un Jesús que fue 100% perfecto, donde no le tocó que pasar por nada, donde no le tocó que sufrir por nada, ¿verdad? Y nosotros no podríamos ni acercarnos hacia Él, porque nosotros nos vamos a sentir directamente juzgados por Él. Pero no, Él que se puede compadecer de nosotros porque Él sabe por lo que nosotros estamos pasando y por lo que vamos a pasar, ¿verdad? Él ya sabe, Él ya sintió eso, Él ya sintió esa ansiedad, Él ya sintió lo que es estar estresados, él sintió estar en agonía, Él ya sintió eso, ¿verdad? Pero nosotros podemos acercarnos hacia Él confiadamente, sabiendo que Él nos va a recibir y Él nos va a comprender y que también Él es el único camino, Él es la única verdad, es Jesús y tener fe en Él y decir, Señor, yo sé que tú vas a actuar, ¿verdad? Y dice en Isaías 43:18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino. Otra vez lo voy a decir. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él lo hará otra vez. Si lo hizo una vez, lo hará otra vez. Y que tengamos esa confianza, que tengamos esa seguridad de decir, Señor, si su palabra lo dice y su palabra es viva y eficaz, su palabra es la verdad. Su palabra es ese espejo que nos tenemos que poner, ¿verdad? Y decir, no, no, esto es lo que el Señor me está diciendo y yo lo voy a creer. Yo voy a creerlo con todo mi corazón y con toda mi mente. Y aunque yo no lo crea, aunque todo dentro de mí no lo esté creyendo, nosotros vamos a decir, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Y estar declarando esas palabras, estar declarando, Él lo va a hacer. Dice, yo voy a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Él lo hará otra vez. Y no hay nada imposible para nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nosotros estemos inundados de esa esperanza, que nosotros estemos inundados de esa palabra, decir, no, yo sé que Él va a actuar, Él no me va a desamparar, Él no me va a dejar solo en este momento y aunque yo me sienta solo, no me va a dejar solo, ¿verdad? Nosotros tenemos que combatir con nuestra carne, tenemos que combatir con lo que estamos viendo con nuestros ojos físicos, ¿verdad? Y decir, no, no, yo declaro, mi Dios, yo declaro que tú abres mis ojos espirituales para ver que tú estás abriendo camino, para ver que tú estás dando esos ríos en la soledad, como dice su palabra, ¿verdad? No, tú vas a actuar, yo creo que así es. Y llenarnos con esa esperanza, mis queridos hermanos, sabiendo de que nuestro Dios nunca ha dejado a sus hijos solos y nunca lo va a hacer, no está en su naturaleza hacerlo y que nosotros estemos con esa quietud, esperando pero no siendo vagos, esperando pero no siendo perezoso de decir, ok, a mí no me toca, no, lo que a mí me toca es creer que lo va a hacer, lo que a mí me toca es alabar su nombre en medio de mi problema, que en mi peor problema sea mi mejor alabanza, ¿verdad? Que en mi casa donde yo ya estoy solo y puedo estar fácilmente entrando en un camino de depresión, de desánimo, yo diga, no, 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 vamos a levantarnos, vamos a despertarnos y vamos a poner música, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor y declarar lo que Él es en mi vida, ¿verdad? Declarar esas verdades en mi vida. Eso es lo que a mí me toca hacer. No digamos, bueno, aquí que ya el Señor se encargue, no.
nosotros hagamos nuestra parte también. Somos copartícipes con Él. A nosotros nos toca hacer la parte que Dios no va a hacer. Dios va a hacer la parte que yo no puedo hacer, pero a mí me toca la parte que Él no va a hacer. Él dice, ok, esta es tu parte, esto es lo que a ti te toca y tú tienes que cumplir. Y después yo voy a cumplir también. Yo voy a cumplir con conceder las peticiones de tu corazón y creerlo con toda nuestra mente, con todo nuestra ser, con todo nuestro corazón. Así que ahí, si pueden ustedes ahí cerrar sus ojos, mi Dios, gracias te damos en este día tan maravilloso que tú nos has dado la oportunidad, mi Dios, de abrir tu palabra, mi Dios, de poder platicar de tu palabra, Padre Santo, y saber, mi Dios, que tenemos que alimentar nuestra fe, mi Dios. Y tenemos, Señor Jesús, llenarnos con el saber, mi Dios, que contigo todo es posible, que contigo, Padre Santo, todo se puede lograr, mi Dios. Y Padre, yo declaro una palabra de aliento, una palabra de esperanza sobre cada uno de mis hermanos que estén pasando por un momento que quizás están en un momento de desesperación, de frustración, de duda, Padre Santo. Yo declaro, mi Dios, que tú nos has dado a cada uno esas armas, mi Dios, para poder combatir estos sentimientos falsos, mi Dios. Y yo declaro, Padre Santo, que tú nos abres esos ojos espirituales para ver todo lo que tú estás haciendo, mi Dios, detrás de las escenas, mi Dios, detrás de esa tela, mi Dios. Declaramos, Padre Santo, que tú nos vas a mostrar todo lo que tú estás haciendo, mi Dios, y nos vas a dar esa fe donde nosotros podamos alimentarnos a través de tu palabra, alimentar nuestra fe en el nombre de Cristo Jesús. Sellamos esta palabra. Amén y amén. Así que el Señor me los continúe bendiciendo, que ustedes puedan tener esta paz en sus corazones, sabiendo que el Señor está actuando en medio de tus problemas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con mis manos hacia el cielo, mi mente y corazón hoy clama.